Hoy vamos a trabajar, vamos a platicar sobre la trecena de Oli. Hay algo muy importante, hermanitos. Desde el número de la trecena, alguien checó dentro del cuadro qué número, qué número le corresponde a la trecena de Oli. Dentro del numeral de como trecenas, ¿qué número de trecena es el Oli? Ajá. ¿No se 11. acuerdan? ¿Es el 11? ¿Qué dicen los demás? Ajá. ¿Sí es el 11? Muy bien. Aquí está, aquí debe de estar. ¿Es el número? Ah, pero no lo he compartido. Déjeme compartirlo. Permíteme tantitico, dice el... Muy bien. Esto es en PDF. Necesito en PowerPoint. Aquí estás. Este no, este no es. Ese es de las clases que le voy mandando en la mañana. Es este, justamente este. Muy bien, muy bien, hermanitos. Aquí está, miren. La trecena de Seoli, y 13, ¿sí? Ese es el número 13. Justo ese es el movimiento que nosotros nos toca, ¿sí? Y bien, Mactlaxi, Wanyeyi, Tonalpuali, Seoli, uno movimiento. ¿Quién es su regente de uno movimiento? Fíjense que una de las cosas que vamos a encontrar, una de las cosas que vamos a encontrar aquí, dentro de las trecenas, nos muestran como dos regentes, pero realmente y es como si lo especializáramos, ¿no? Como el de la medicina, no, pues este es para medicina general y este para otro, ¿no? Pero se refieren al mismo. Entonces, ¿a qué? Por ejemplo, Ishquina. ¿Qué quiere decir Ishquina? Viene de la palabra Ish, de Ishli, de tomar. Yo, como madre, agarro, retomo tu rostro y lo reconozco y lo puedo examinar. Parte de Tezcatlipoca, parte de Tezcatlipoca con Tlazoteo. Tlazoteo y Tezcatlipoca es la parte interna. La madre que conoce por el rostro. Y recuerden que el Ishli, el rostro, es nuestra identidad, es nuestro ser interno, la parte del rostro. Ahora, el tlazoteo de tlazotla, como de amar, de irresponsabilidad, ¿sí? Porque una madre puede querer mucho, puede amar a sus hijos, pero así como los ama, así se hace responsable de lo que les da, ¿no? Y justamente eso es lo que es tlazoteo, aquí está, miren. Y ese es Tlazoteo, nuestra madrecita tierra también. Este también aquí parte un poco de Tepeyolotli, con la serpiente. La serpiente, recuerden que es la madrecita tierra también, y Tepeyolotli la montaña. Ujú. Muy bien. Entonces, dice, ¿qué nos depara? ¿Qué nos trae este Seoli? Pues su nombre lo dice, movimiento, ¿sí? Cambio. Olin es una trecena que nos mueve a reconocer la dinámica de las cosas en el universo, a reconocer esta misma dinámica en nosotros mismos, ¿sí? Olin nos recuerda el movimiento que hay en el universo,
¿sí? Nos recuerda que todo está en movimiento, está en vibración, está vibrando siempre este Oli. Nunca vamos en... Nunca. Todo está en movimiento. Curioso que les decía yo, si nosotros sabemos, hacemos esa conciencia que todo está en movimiento, no, cuando nosotros llegamos a comprender, a entender, a sentir, a percibir que nosotros no somos eternos, disfrutamos más cada momento, cada segundo, cada acción, cada esa dinámica del universo, estamos en constante cambio. Debemos buscar permanentemente a escuchar el consejo y la sabiduría. Ojo, para que nosotros hagamos este movimiento, nos dice en esta trecena, debemos de escuchar los consejos y la sabiduría. ¿De quién? De todo lo que nos rodea, hermanitos. De todo. Recuerden que una de las cosas que ya muy pronto va a terminar esta veintena, que hoy precisamente estamos a Tonali Tecpat, ¿verdad? Estamos a Tonali Ome Tecpat, hoy estamos a día dos cuchillo de pedernal. Entonces, al estar en este día, en este tonali, en esta energía, necesitamos comprender, hermanito, que todo está en movimiento. Y debemos de escuchar el consejo de quién, de Toshkat. Toshkat es el Tezcatlipoca, el que está dentro de nosotros también, la cual nos enseña a hacer conciencia. Recuerden que vamos a saumar, ¿no? Vamos a saumar todas nuestras herramientas, todo nuestro lugar. Yo sé que ya lo hicieron. La otra parte, vamos a escuchar el consejo que nos da el viento, el consejo que nos da Lalo, el consejo que nos da la tierrita, el consejo que nos da nuestro hermano, el consejo que nos da todo. Pero eso lo vamos a convertir en una sabiduría. ¿Y cuándo vamos a convertir sabiduría? Practicando, hermano, practicando. Nosotros podemos tener muchísimo conocimiento, pero si no lo ponemos en práctica, si no lo utilizamos para vivir mejor con todo lo que nos rodea, sigue siendo un conocimiento que no lo asimilamos. Cuando lo asimilamos, lo practicamos, lo convertimos en una sabiduría y esa sabiduría nos convierte a nosotros en personas huehue, en personas sabias, en personas que podemos tomar decisiones plenas, ¿no? Sin afectar a los demás, inclusive sin afectarme a mí mismo, porque dejo que fluya, pero no lo voy a dejar todo que fluya, no, lo tengo que intencionar a que fluya para que yo pueda vivir en armonía, ¿no? Y vamos a reflexionar en la polaridad que crea y renueva el cosmos. Vamos a reflexionar precisamente cómo se crea este movimiento, pero cómo también se polariza algo que ahí está presente, decimos, ¿no? ¿Qué es lo que no nos permite vivir plenamente, lo que nos obstaculiza en este camino que nosotros queremos vivir? Eso es lo que vamos a trabajar en esta trecena. Vamos a analizar cómo estamos avanzando. Por ejemplo, hoy todas las mañanas yo les envío el audio. Mi intención es que ustedes lo puedan escuchar y lo que yo les mando una intención es que ustedes esa frase se pongan a reflexionar, se pongan y les ayude a comenzar esa frase
para empezar a filosofar. ¿Cómo está esta situación? Aún en esta frase nos dice casi una enseñanza. Ujú. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a empezar a recordar en qué momentos vivimos algo similar de la frase que nos dice y recordar cómo solucionamos esta parte de la dinámica, esta parte del trabajo que nos toca trabajar, ¿no? Y otra cosa, es que yo necesito que lo practique, es que yo necesito que ustedes vayan asimilando que no es tan solo aprender el náhuatl, es aprender a pensar en náhuatl, ¿sí? Yo no necesito que solo aprendan solamente el idioma, necesito realmente que comprendamos el significado del idioma. ¿Para qué? Para que comprendamos el Wali. ¿Para qué? Para que comprendamos el pedimento de lluvia. ¿Para qué? Para que comprendamos la filosofía, cómo se piensa desde el náhuatl. ¿Para qué? Para que entendamos un modus vivendi, una forma de existir, pero en armonía. Y esto que no se quede aquí lo podamos transmitir. Y sobre todo ahorita un primer paso que necesitamos nosotros es precisamente que estas clases, ahorita he estado intentando, pero está un poquito lento mi internet, espero en la madrugada descargar estos, ya con este serían 3 clases, que no los he subido, que lo que tenemos en el canal de YouTube, ustedes lo puedan compartir. De 100 que les compartamos, de 10 que les compartamos, 1 o 2 se interesen, vamos a hacer ese movimiento, ¿sí? Ese movimiento con lo que dice Oli, que poco a poco vayamos expandiendo este conocimiento, ¿sí? Dice lo que nos renueva el cosmos y por supuesto en la capacidad del amor para movernos en la vida. Hermanitos, no hay otro camino. Créanme que no hay otro camino más que la del amor, la del agradecimiento y la de vivir como Aquetzamani plenamente. Todo va en consecuencia. Si tú amas lo que haces, se te hará más fácil disfrutar eso que haces. Si tú no lo amas, se va a volver algo muy tedioso. Un compañero me decía, uno de los hermanitos, oiga, usted dijo que solamente las clases serían solamente sábados y domingos y viernes. Y nuevamente usted ya está dando clase martes, está dando clase jueves. ¿Acaso usted no se cansa? Le digo, ¿cansarme yo? No. ¿Por qué? Porque amo lo que yo hago, porque lo hago con ese sentido, porque yo quiero transmitir. Y eso me va fortaleciendo en este sendero, en este camino. Pero sobre todo le digo, me llena de satisfacción saber que lo que me han regalado como conocimiento, como sabiduría, como práctica con los abuelitos, yo se los doy a ustedes. No me quedo egoístamente, pues yo soy el único, quiero ser el único y el único que sabe de todas estas cosas. No, le digo, yo les comparto con ustedes, sin temor a equivocarme, de que ustedes lo van a transmitir y lo van a asimilar. Bueno, entonces esto es lo que nos dice. Vamos a empezar a generar este movimiento, pues con ese amor que nos gusta hacer, ¿no? Con nuestro trabajo, con nuestro quehacer. De esta trecena, está el rumbo de Tlahuiztlampa. Vamos a intencionar en esta trecena siempre en el rumbo de Tlahuiztlampa. ¿Qué quiere decir Tlahuiztlampa? El rumbo del conocimiento, el rumbo de la luz, el rumbo de Quetzalcóatl, el rumbo de Pilsintecuhtli, el rumbo de, de ese colibrí hermoso que podemos ver que sale el solecito, nuestro Tata Tonatiuhtli.
Vamos a crear este movimiento con Oli, pero siempre pensando también, ajá, a veces creo que ya a veces los aburro de que nosotros podamos compartiendo el conocimiento como luz, calorcito como energía, como cariño, como respeto, como responsabilidad, disciplina como Tonatiu. Todos los días vamos a trabajar y vamos, a pesar de que a veces esté nublado el cielo, el Ilhuicat, el sol está ahí. Entonces, nos enseña el sol que a a pesar de que nosotros podamos tener estar enfermos, tener un problema laboral, familiar, un problema emocional, ¿no? No estemos, como decimos, muy bien, pero tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que compartir esa luz. Todos somos luz, hermanitos, todos somos luz, todos somos ese calorcito del solecito, ¿verdad? Entonces, el rumbo, oriente, su color es el amarillo, ¿no? El color amarillo, el colorcito de la luz, del sol, que nos ayude a compartir, que nos ayude a dar conocimiento, a dar respeto, vaya, a dar ejemplo, ¿por qué no de disciplina? ¿Verdad? Que no somos perfectos, es cierto, nadie es perfecto, todos estamos en esa dualidad, en esa polaridad también a veces, pero debemos de hacer el intento, ¿no? Y su regente es la Solteo. Entonces nos enseña precisamente esta trecena que les presento yo aquí, esta trecena tan hermosa, el del Oli, el del movimiento. Nos recuerda que siempre estamos en forma dual, hermanito, ¿sí? Nos enseña siempre que nosotros somos un templo, y aquí está, miren, este somos nosotros. Este somos nosotros, somos ese gran templo hermosísimo. Y si se dan cuenta, tiene cuatro de estos, cuatro escalonados. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a los cuatro rumbos. Se refiere a que hagamos conciencia en nuestro ser interno, con nuestro Tezcatlipoca, de hacer esa selección como ustedes, ¿a quién se le figura este ave tan hermoso? Desde aquí su pico. Un águila. ¿Quién? ¿Quién sería? Este ave que vemos aquí. Ajá. Aquí no. Aquí no. Coscacuauhtle. Sí, hermanita Gabriela, es Coscacuaf. Gracias, la Socamati. Y Coscacuafli, ¿qué hace? Reutiliza, reutiliza lo que no, nuevamente lo que creyó que no le iba a servir. Ah, pues otra vez lo voy a reutilizar, recicla. Coscacuautli es un ave muy hermosa, pero tampoco se queda ya en el cielo. Él humildemente baja a la tierra, reconoce que hay cosas que tiene que cambiar, que tiene que transmutar en su vida cotidiana, en su vida profesional, en su vida familiar, en nuestra vida como esta hermandad, en nuestra vida como parte importante de este mundo existencial de Xochiquetzali, de Mixcoac. Nosotros somos parte fundamental. A pesar de que nos digan, es que eres una parte diminuta, subatómica de todo el universo. Sí, pero aquí estoy vibrando. ¿Y qué mejor que vibrar precisamente con nuestras cualidades? Y es lo que nos dice Coscacuautli. Chequen, se corona en esta parte de la cabeza de color blanco, ¿verdad? Con estas esferitas que precisamente representan la fuerza de voluntad, pero también representa la pureza. Que cada uno de nosotros se debe y se ha de esforzar con esa fuerza de voluntad
para lograr esa plenitud que nosotros necesitamos tener. ¿Cuesta? Sí, cuesta muchísimo, hermanito, ¿verdad? ¿Por qué? Fíjense, podemos poner un ejemplo. Si decimos vive como en la Quetzamani, ajá, pero mi caso, llego a mi escuela, a ver, niños, vamos a trabajar con esto y con esto. A veces me toca atender de primero a sexto, el director a veces se va a una reunión y entonces aquí yo estoy trabajando, aquí están peleando, aquí algunos que gritan esto, que gritan el otro. A pesar de que digas, voy a estar como a Quesamani, no, llega un momento que dices, ya, pero dices, bueno, tranquilo, no, tienes que hablar fuerte, pero sin ofender a nadie. Tienes que hablar fuerte, pero también tienes que tocar la parte sensible de los niños para que te puedan hacer caso. Sí puedes gritar, puedes regañarlos, pero te perjudicas a ti mismo, ¿no? Entonces, a pesar de todo eso, tenemos que trabajar eso, la parte de la fuerza de voluntad, la parte de estar tranquilos, ¿no? Este Coscacuauhtli, si se dan cuenta, se viste aquí de color blanco. Nos dice que nuestro caminar, que nuestros pies nos guíen a ese Chipahualistli. ¿Qué es Chipahualistli? Chipahualistli como esa esencia hermosa. ¿Y cuál es esa esencia hermosa? Lo que decíamos, en tratar de caminar en el sendero del amor, de la comprensión, pero también en el de la pureza, siempre estar intencionando en eso, ¿no? En el de la libertad, no libertinaje, en el de la libertad, ¿no? Que liberemos, que sea libre nuestro pensamiento, que sea libre nuestro sendero, pero sin olvidar nuestra misión, ¿verdad? Algunos dicen, ese es el camino de la toltequidad. Bueno, está bien, pero ¿qué es? Realmente, ¿qué es la toltequidad? ¿Verdad? Realmente, dicen algunos, no es que la cultura tolteca. No, no es la cultura tolteca, es la toltequidad, es una forma de vida, es una filosofía de vida. Al igual que Quetzalcóatl no es un dios. Quetzalcóatl es un nivel, un entendimiento, un comprender de que nosotros estamos armonizados espiritualmente, físicamente y con todos esos ámbitos que a veces nos hace falta, ¿verdad? Vaya, ser Quetzalcóatl es vivir en la congruencia de lo que dices y lo que haces realmente. Ese es ser Quetzalcóatl. Ser congruente con lo que dices y con lo que haces y con todo esto que haces y lo que dices, lo pones al servicio de los demás. Tú eres el que sirve, pero con respeto, con sabiduría, ¿no? No nada más, es que voy a servir, no, 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 voy a dar un servicio, voy a servir a los demás, estoy aquí para ayudar, pero también te pongo límites, no voy a hacer todas las cosas por ti, yo te voy a ayudar en lo que yo vea que tú necesites, porque no lo voy a hacer todo por ti, porque te empiezo a convertir en alguien inútil. Entonces, toda esta energía, y si se dan cuenta, esta casita en esta parte de la casa está pintado de color amarillo. También nos habla de trabajar por nuestra casa, fuerza de voluntad, trabajando con precisamente con Coscacuautli, porque es la Coscacuautli, es el que va transmutando, va reciclando. Es lo que vamos a hacer nosotros, reciclar. ¿Qué vamos a reciclar? Pues en los cuatro rumbos, en el del conocimiento, en el de Mixlampa, el de reflexionar,
de transmutar, de hacer nuestro cambio, en el de Cihuatlampa, de nuestra intuición, nuestra percepción, toda nuestra energía interna que representa el color amarillo, el color, el rumbo sur, que precisamente representa la fuerza de voluntad, el de fluir con Chalchihuitlicue y Tlaloc, ¿verdad? Y este es el séptimo rumbo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos el séptimo rumbo, que es nuestra casa, nuestro templo. Y aquí tenemos el Tlaltictlampa, que es nuestra madrecita tierra, el rumbo de la madrecita tierra. Y este que emerge hacia el cielo, hacia el universo, precisamente representa el Mixcoatl. ¿Qué es Mixcoatl? La serpiente nebulosa. Y también estas bolitas que vamos a encontrar aquí, estas esferitas, también representan los planetas, las estrellas, también representa lo que vibra allá en el universo. Entonces, aquí nos dice cómo, cómo nosotros nos conectamos con la madrecita tierra, pero también con el universo, que ese universo es precisamente la medicinita que sale aquí, su lengüetita de Malinali y su lengüita, y dice percibe todo lo que hay alrededor. Entonces nos dice, también vamos a percibir, vamos a intuir lo que hay allá arriba y lo que hay en la madrecita tierra. Si se dan cuenta, tiene el piel de ocelos, ¿no? Pero también aquí sale esta tipo, tipo Zipaxli también, ¿no? Donde sale esta serpiente. Es la conexión de los 7 rumbos. Y bueno, a todo esto, la conexión de los 7 rumbos, el reciclar en nuestro cuerpo, el reciclar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, siempre lo vamos a hacer con la energía de Tlazolteo, con la energía de que vamos a transmutar, ¿no? Recuerden que Tlazolteotl y Tlazolteotl se refieren a nuestra madrecita tierra, ¿no? Que precisamente, pues vamos a transmutar eso que no nos sirve. Vamos a transmutar eso que no nos deja vernos precisamente en la vocación de Tezcatlipoca, ¿no? Y cuando ayer empezó Olin, hoy ya estamos Ometecpa. Mañana, Mostla, Kiawich. Mañana es un día 3 lluvia. Para los que puedan hacer una pequeña ceremonia y agradeciéndole a Tlaloc y a todas las energías, háganlo. ¿Cómo? Saumando, ¿verdad? Y para que podamos florecer el día, precisamente el día martes. El día martes es un día Xochitl. Y el día martes vamos a trabajar ¿con quién? Con Tepeyolotl, con el espíritu de la montaña. Vamos a ofrendarle florecita a nuestro espíritu de la montaña y está en el número 4. Así es que el día martes vayan preparando sus florecitas para ir a darle a nuestro gran abuelo y abuela Tepeyolotl, el espíritu de la montaña, ¿no? Entonces, para que el día miércoles también ya estemos empezando con Zipac y vamos a iniciar una nueva veintena, ¿sí? Y vamos a ir a terminar con tonalidad Matlaxlihuanyeyi At, ¿verdad? Después de At, ¿qué sigue? ¿Qué signo sigue? Después de esta trecena seguiría Se Itzcuintli. Ojo, esta trecena también está súper importantísimo el Itzcuintli. En esta parte vamos a ver lo que no, en esta trecena, en estos 13 días, hermanitos, debemos de trabajar ese movimiento que necesitamos hacer, desempolvarnos nosotros mismos, porque después de desempolvarnos, vamos a viajar a Mictlampa con Itzcuintli. Nos va a enseñar a generar nuevos hábitos,
Aquí estamos trabajando con el amor, con la responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo aplicaríamos primero con nosotros, después con todos los demás? Muy bien, esta es la trecena. Tlazosteo, pues se refiere precisamente a la energía de la madrecita tierra, que también se le conoce, la madrecita tierra, también tiene otra vocación como Xochiquetzali, ¿no? Es esa parte que nosotros vamos a ir encontrando, ¿no? Con muchos nombres nuestra madrecita tierra. A veces queremos hacer como, bueno, es que es la Virgen María, es la Virgen del Carmen, esa es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Pero al final de cuentas, llegamos a encontrar que se refieren a la misma madrecita tierra, a la misma madre, ¿no? Para nuestros abuelitos también es similar a esto, a todo esto. Nuestra madrecita tierra precisamente es una transmutadora de todos esos, de todo lo que no nos sirve, no es basura, no se encarga de reciclar ella de lo que nosotros no queremos trabajar, ¿no? Tlazoteo, Ishkuinan, la madre que conoce por el rostro. Es una facultad de Tezcatlipoca. Es un trabajo de Tezcatlipoca, Ishkuina, que se manifiesta en las personas de edad madura. Aquí dice de edad madura, pero crean que hay niños, jóvenes, que tienen esta cualidad, que pueden leer el rostro de nosotros y saber qué es lo que nos aqueja. ¿Y cómo lo vamos a desarrollar? Cuando nosotros ya hemos limpiado nuestro espejo de obsidiana, le hemos eliminado el humo. ¿Qué es el humo? Como nos enseñó la religión, como nos enseñó la escuela laica obligatoria, cómo nos enseñaron nuestros papás, cómo nos enseña el sistema político, económico, social, cómo nos han enseñado nuestros familiares que nos rodean. Cuando nosotros alcanzamos esta conciencia y decimos, de acuerdo, yo sé que mis papás no tienen la culpa, me educaron de lo mejor que ellos pudieron. Yo sé que el sistema educativo está manipulado, pero bueno, pues yo aprendí algo de ahí. Lejos de rechazar, lejos de echarle la culpa, no, pues agradezco por todo lo que aprendí. Pero ahora yo tengo esa cualidad de decidir, ¿te creo todo o solamente una parte? Y te respeto, ¿no? A lo mejor la iglesia me enseñó que yo soy pecado, soy producto del pecado original. Bueno, de acuerdo, ahora llego a comprender por qué lo manejan así, porque pretenden manipular a la gente de una u otra forma con la religión. Yo ya lo entendí y no pasa nada. Ahora yo entiendo y comprendo cómo funciona todo esto. Cuando llego a ese entendimiento, empezaré yo a leer el rostro de la persona. Cuando esta persona lo detectamos, es que anda triste, anda enojada, siempre está enojado, siempre está quejándose de todo. Ay, que por el bendito presidente que no nos ayuda en nada. Aparte, ahorita que pasaron las elecciones, muchos estaban contentos y ganamos, ganamos. Le digo, no, ganaron ellos. Te van a ayudar un poco al regular algunas leyes, algunas iniciativas de ley, pero tú tendrás que seguir trabajando en ti. Te necesitan a ti trabajando. Necesitas comprender esa parte, que nada influye en ti más que tú mismo dentro de ti. Para que haya cambio, tienes que cambiar tú. Debes de dejar de estar culpando a todos los demás de tu situación. Tienes que empezar a asumir realmente tu responsabilidad. Y cuando lleguemos a ese nivel, podemos leer el rostro de la persona, a pesar de la edad que tengamos.
También representa la capacidad de las mujeres de experiencia, de mirar el rostro de las personas y conocer las dolencias de la gente, dar siempre una solución y un buen ejemplo. Nos enseña a ser sensibles y sabias y sabios. ¿Mm? Cuando nosotros nos llegamos a ese nivel, nos llegamos a comprender ese nivel, podemos ser más sensibles y más sabios. Y tendremos esa oportunidad de dar nuestra palabra florida, nuestra palabra que ayude a los demás hermanitos, ¿sí? Porque es muy fácil que nosotros podamos decir, ah, sí, está bien, pero te están pidiendo un consejo. Ah, sí, 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 así es la vida. No te preocupes, así es la vida. No. ¿Por qué no das un consejo? Porque nos hace falta esa sensibilidad, ¿no? Y Shquinan nos enseña a ser sensibles, a percibir, a intuir, ¿no? Porque siempre nos encanta, pues es que nos ayuden, ¿no? Pero ayudarnos también debemos de volvernos sensibles para que podamos estar en armonía con lo que nos corresponde hacer, ¿no? Ese es Ishkuina. Ahora bien, ahora bien, hermanitos, esta trecena vibra en dos veintenas. Recuerda que les decía, hasta el día miércoles estaríamos vibrando no, martes, con la energía de flor. Ajá, pero termina hasta el miércoles. Sí, el miércoles en la tardecita ya se termina la energía de la flor, de Xochitl. El día jueves, miércoles en la tardecita, todo el día jueves ya vamos a estar vibrando con Zipactli. Pero en la veintena de Exacualistli, dice comer los elotitos tiernos. Bueno, en esta parte recuerden que las veintenas giran más en el ciclo agrícola. Para los que tienen terreno de regadío, o sea, terrenos donde hay agua y lo pueden regar con agua de un manantial o de un río, pues ya hay elotitos en estos tiempos, ¿no? Ya hay elotes. Recuerden que el maíz se puede cosechar hasta 3 temporadas en un en un ciclo. Nosotros aquí en Guerrero y en el pueblo se cosechan 2 veces. Los que tienen terreno de regadío, ahorita en mayo ya están los elotitos, ya están los elotes. Pero para los que no se tiene terreno de regadío, es solamente en temporada de lluvias, ¿no? Entonces esas dos. Pero también se refiere a algo más hermoso, hermano. Ese es muy literal, el de comer elotitos. Nos habla esta parte de poder consumir estos elotes, ¿verdad? El maíz tierno es del centeo. Nos dice, al comer elotitos, como están tiernitos, debemos de empezar a hacer reflexión. ¿Qué es lo que primero que vamos a alimentarnos con ese alimento hermoso? ¿Cuál? El conocimiento. El conocimiento que debemos de hacer. Y eso quiere decir también Exacualista, de que debemos de consumir nuestro alimento sagrado. Y el alimento sagrado no es tan solo físico, es una parte, el conocimiento. Ya sahumamos nuestras herramientas. Ahora debemos empezar a trabajar constantemente para lograr nuestros frutos. Y es ese alimento tierno que vamos a empezar a alimentar, a consumirnos. Ese alimentito tierno que nos puede hacer daño estomacalmente, pero también nos puede hacer daño aquí en la mente. Como nuestra mente está acostumbrado a cierto tipo de conocimiento, le va a costar asimilarlo. ¿Y quién lo va a fertilizar? Pues Tlaloc. El regente de esta veintena es Tlaloc, el gran fertilizador. ¿Sí? Entonces, con este ya son como 3 veintenas que está de regente Tlaloc, ¿no? Entonces, fíjate qué tan importante es Tlaloc para
Y claro, recuerden que es el agua que necesitamos nosotros, ¿no? A todo esto, vayamos preparándonos para el día jueves, desahumar, desahumar nuestras herramientas. Ese día yo agarré mi sahumerio, sahumé esta laptop, sahumé pues mis herramientas de trabajo y pues se me quedaban viendo, ¿no? ¿Qué? ¿Y qué tiene que ver eso? No, es mi herramienta de trabajo. Al igual que mis bolígrafos son mis herramientas de trabajo. A través de eso yo comparto la información, ¿sí? Y bueno, dicen algunos, bueno, pues es que es mi herramienta de trabajo, es lo que te puedo decir. Necesito de una otra forma también, ahora sí que purificarlo, ¿no? Como decimos nosotros. Pues bien, las acciones que debemos poner en práctica en esta trecena, hermano. Por eso que el día jueves vamos a platicar de Exacualistli, de la veintena de Exacualistli. ¿Qué vamos a hacer en esa veintena? Sí, vamos a nuevamente. Les voy a recordar su Tlaloc. ¿Ya lo terminaron? Porque lo vamos a trabajar. Tlaloc en madera, algunos lo hicieron en madera, en piedra, en barro, pero lo vamos a ocupar. Así es que hay que trabajar eso. Acciones que vamos a hacer. Hacer conciencia sobre los cambios a realizar en nuestra vida y tomar en cuenta los consejos y experiencias vividas. Tenemos experiencias, toda una gama de experiencias. ¿Pero qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a poner en práctica esa experiencia que tenemos. ¿Cómo lo podemos hacer? Si hay ciertas situaciones y ciertas experiencias que me hirieron, que me hicieron daño, pues no lo voy a volver a hacer. A lo mejor hay experiencias, anécdotas que me dan y me dieron mucha satisfacción, pues lo podré reutilizar como ese Coscacuautli, ¿verdad? Dos, aprender a leer el rostro de las personas. Es muy importante que nosotros aprendamos a leer el rostro de las personas. ¿Sí? Intentémoslo. Vayamos y hay algo que nos cuesta mucho, de llegar, saludar y verle a los ojos a las personas. Muchas personas, al querer verle a los ojos, se agachan. Eso tiene un significado. Les buscas el rostro a las personas, se hace a un lado, se te contestan, pero no te están viendo a los ojos. En este caso, en esta trecena del movimiento, es un cambio. Es un cambio. Para algunos de nosotros es un cambio radical. Porque sucede que alguien nos está hablando o estamos aquí con esta maquinita y estoy acá, ¿no? Sí, sí, pero no lo estoy viendo al rostro. No estoy ahí, o estoy aquí en la computadora, estoy escribe y escribe, y el otro me está platicando acá, sí, 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 dime, yo te escucho. No le estás poniendo la atención debida. No. Te habla, deja todo lo que haces. Ponle atención, mírale al rostro. Y eso también es un respeto que tú le brindas, es un honor que tú le brindas. Tú le haces, tú le das a entender a esa persona que es importante, que es honorable para ti. ¿Mm? Sí, hermanitos. Entonces son algunas de las acciones que nos toca hacer. Son pocas, sí, pero si lo logramos, estas dos, nos va a detonar un cambio radical en nuestro existir. Hagamos. Y antes de que termine esta veintena, por favor, saúmen todas sus herramientas, saúmense ustedes y vayamos siguiendo cada uno de los tonalis. Cada uno de estos tonalis tiene su plegaria.
De eso ya les compartí. Cada uno de estas energías tienen una plegaria. El hermanito Tosnene todavía lo sigue compartiendo algunas plegarias. Cada día, cada día. ¿Sí? Entonces, eso también nos toca a nosotros. Hagámoslo. ¿Dónde están? Están en la plataforma. Se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Una aplicación. Telegram. Ándele, la Socamati. En el Telegram. En el Telegram van a encontrar estas plegarias. ¿Para qué? Esa plegaria nos dice qué le estamos pidiendo al regente de Tecpat, por ejemplo. Tecpat, su regente es Chalchiwi Totoli. ¿Ah? Kiawit, su regente, Tonatiu. Xochitl, su regente, Xochiquetzali. Zipactli, su regente, Tonacatecutli y Tonacasihuatl. Yeyecatl, su regente, Quetzalcoatl. Cajli, su regente, Tepeyolotl. Huespali, su regente, Huehuecoyotl. Coatl, su regente, Chalchihuitlicue. Miquisli, su regente, Tecusistecat. Mazat, su regente, Tlalocantecuhtli. Tochtli, su regente, Mayagüe. Atl, su regente, Xiu, de Cujtli. ¿Va? Y cada uno de ellos se le pide sabiduría, conocimiento, algo en específico, dice en las plegarias. ¿Sí? Bueno, entonces, es una de las tareas también. No lo anoté. No lo anoté aquí al final, miren, el número 3. Pero ese les voy a pedir a ustedes. Que démosles una plegaria. Por ejemplo, hoy, antes de dormir, pídanle a Chalchihuito Tolín. ¿Qué le piden? Es una sugerencia con la plegaria, pero de ustedes pueden hacer más, ¿no? Y ya mañana, pues pueden buscar en este caso, la plegaria de Tonatiutzin. ¿Qué le pedimos a Tonatiutzin? ¿Qué le pedimos a Xochiquetzali? Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque es algo que vamos a poner en movimiento. Es un cambio que va a empezar a vibrar, ¿no? Que vamos a agarrar un nuevo hábito de leer precisamente, de leer las energías, ¿sí? Cuando nosotros agarramos como hábito, después se nos facilita y se nos queda, ¿verdad? Muy bien, hermanitos. Pues de mi parte, sería todo lo que les quería compartir de la trecena. Antes de que pase más tiempo, pues necesito que ustedes y nosotros, todos nosotros, sepamos cómo vamos a trabajar en esta trecena. Y el día jueves vamos a platicar sobre la veintena de Exacualistli. ¿Qué vamos a hacer en esa veintena? En esos 20 días. Por eso decimos, vamos a vivir sobre estas trecenas. O sea, ¿qué debemos de hacer en esa trecena? Porque no es tan solo me los memorizo. Bueno, la trecena de Olin, su regente, la Soteotlishquina. Está muy bien. De ahí sigue la trecena de Itzcuintli. Pero no se trata de eso. Se trata qué voy a hacer en esa trecena. ¿Cómo va a influir esa trecena para que yo cambie mi vida? Para que yo viva en armonía, ¿sí? Y es lo que necesito que aprendamos, a vivir realmente el Tonalpoali. Ujú. Bueno, hermanitos, no sé si tuvieran alguna pregunta, pues esto es lo que les quiero compartir en esta clase. Ujú. ¿No? ¿No, chicuali? Bueno, No, chicualito, más bien. a chicuali, no, Gnitzi. Pues bien, hermanitos, vamos a descansar. Matimo se ubica. Timo Itaskemi. Martín,
Matimosehuica Temastiani, Tlazocamati. Timosehuica, Nagniwan. Mati Mosehuica, maestro. Temashtiani. Tlazohcamati, maestro. Tlazohcamati. Tlazocamati, Temachani, muy buenas noches a todos. Buenas noches, hermanito Ramón. Tlazohcamati.